En el corazón de un valle olvidado por el tiempo, se alzaba un rancho rodeado de montañas silenciosas que parecían guardar un secreto. Sus paredes de adobe y sus tejas desgastadas por la lluvia eran testigos mudos de generaciones que habían pasado dejando huellas invisibles. El viento soplaba distinto allí, trayendo consigo ecos de voces antiguas, como si la tierra misma respirara memorias escondidas. El rancho no era una simple construcción, era un guardián de historias enterradas en el polvo. Los ancianos del pueblo murmuraban que sus pasillos guardaban risas, lágrimas y susurros de un amor imposible que jamás se apagó. Nadie se atrevía a hablar en voz alta de lo ocurrido, pero todos sentían que algo latía entre sus muros. Era un misterio que atraía tanto como asustaba. Al caer la noche, el lugar adquiría un aire distinto. Las sombras se alargaban en los corredores y el silencio era tan profundo que parecía escuchar. Algunos aseguraban haber visto figuras difusas, otros juraban escuchar el murmullo de dos voces entrelazadas. El rancho se convirtió en leyenda, un espacio donde la realidad y lo invisible se tocaban en cada rincón. En medio de ese misterio, surgió Lucía, una joven del pueblo que siempre sintió una atracción inexplicable hacia aquel lugar. Mientras todos lo evitaban, ella encontraba en el rancho un refugio silencioso, un sitio donde su corazón parecía latir al compás de recuerdos que no eran suyos. Algo en su interior le decía que debía entrar en esos muros para descubrir la verdad. La historia hablaba de Isabel, una mujer de espíritu libre, y de Alejandro, un hombre de familia poderosa. Su amor nació en secreto, bajo la mirada vigilante de un pueblo que no perdonaba lo prohibido. Sus encuentros se daban bajo las estrellas y entre pasillos oscuros, sellados con promesas que desafiaban al destino. Pero el silencio y el miedo los envolvieron, hasta condenarlos a la separación. Lucía, al escuchar los relatos incompletos, comprendió que el rancho había guardado demasiado tiempo un dolor que pedía ser liberado. Decidió entonces adentrarse en sus pasillos, confiando en que encontraría las piezas de un rompecabezas escondido en cartas, objetos y memorias olvidadas. Lo que no sabía era que ese viaje cambiaría también su propia vida, porque el rancho no solo custodiaba un secreto de amor, era un puente entre el pasado y el presente, entre lo que fue y lo que aún buscaba redención. Y al abrir sus puertas, Lucía no solo escucharía las voces de Isabel y Alejandro, sino también el eco eterno de un amor que sobrevivió a la muerte, al silencio y al olvido. El rancho se alzaba en medio de un valle polvoriento, rodeado de montañas que parecían susurrar secretos al viento. Desde lejos, sus muros de adobe y las tejas rojas evocaban la memoria de generaciones que habían trabajado la tierra con manos firmes y corazones llenos de esperanza. El amanecer iluminaba los corrales vacíos y los campos resecos, pero el rancho aún conservaba un aire de dignidad y misterio. Nadie en el pueblo podía olvidar que aquel lugar había sido testigo de historias que pocos se atrevían a repetir en voz alta. Los ancianos solían decir que cada piedra del rancho guardaba un recuerdo, como si la tierra misma respirara emociones que no podían morir. Las noches allí eran distintas, cargadas de un silencio tan profundo que parecía escuchar. Entre sus pasillos oscuros había ecos de risas pasadas, pasos apresurados y promesas rotas que flotaban invisibles en el aire. El rancho era más que una propiedad, era un guardián de memorias prohibidas. Al entrar al rancho, lo primero que se sentía era un olor a madera vieja mezclado con el aroma de la tierra húmeda. El polvo danzaba con los rayos de sol que se filtraban por las rendijas de las ventanas. Cada habitación parecía congelada en el tiempo, como si los muebles aún esperaran a los dueños que nunca regresaron. Las paredes estaban adornadas con fotografías descoloridas de rostros serios y miradas que parecían seguir a los visitantes. En el pueblo,
Se contaba que un amor imposible había florecido en aquel lugar, un amor que había marcado a varias familias durante décadas. Se hablaba de encuentros secretos bajo los nogales del patio, de cartas escondidas en el establo y de canciones que el viento llevaba hasta los montes cercanos. Nadie sabía la historia completa, pero todos coincidían en que el rancho respiraba ese sentimiento oculto, como si aún latiera entre sus muros. Lucía, una joven del pueblo, siempre sintió una atracción inexplicable hacia ese lugar. Mientras otros lo evitaban, ella encontraba en el rancho una especie de refugio silencioso. Cada vez que cruzaba sus portones oxidados, una calma extraña la envolvía, como si alguien invisible la recibiera con ternura. En el fondo de su corazón, intuía que allí descansaba algo más que recuerdos. Su abuela le había contado que muchos años atrás, una mujer de espíritu libre y un hombre de familia poderosa habían vivido un romance escondido en ese mismo rancho. Era una historia de pasiones desbordadas, de promesas bajo la luna y de lágrimas derramadas en soledad. Aunque el pueblo nunca aprobó aquella relación, el rancho se convirtió en el único testigo de su verdad. Lucía caminaba por los pasillos, rozando con los dedos los marcos desgastados de las puertas. Podía jurar que a veces escuchaba el roce de un vestido o el murmullo de una voz lejana. Aquellas sensaciones la hacían estremecer, pero también despertaban en ella un anhelo inexplicable, como si su destino estuviera unido de alguna forma a los secretos que aquel rancho aún guardaba. En el granero descubrió un baúl cubierto de polvo. El candado estaba oxidado, pero cedió con un leve empujón. Dentro encontró telas bordadas, un abanico roto y un fajo de cartas amarillentas atadas con una cinta roja. El corazón de Lucía latió con fuerza. Sabía que había encontrado la llave para descubrir la historia que todos temían recordar. Cada carta estaba escrita con una caligrafía elegante impregnada de emoción. Las palabras hablaban de un amor imposible, de encuentros robados al tiempo y de la promesa de un futuro que jamás llegó. Había confesiones de miedo, pero también de una pasión tan intensa que parecía desafiar la muerte. Lucía no pudo evitar las lágrimas al leer esas líneas, como si las emociones ajenas hubieran atravesado el papel para alojarse en su pecho. Al cerrar el baúl, notó que el aire dentro del granero se había vuelto más pesado. La luz que entraba por las rendijas parecía más tenue y un escalofrío recorrió su espalda. Por un instante, creyó escuchar un suspiro, como si alguien agradeciera en silencio que sus palabras no quedaran en el olvido. Lucía comprendió que el rancho no era solo un lugar, sino un alma herida que aún buscaba ser escuchada. Las montañas que rodeaban el rancho parecían vigilarlo, como guardianes silenciosos de una verdad enterrada. Los días en que Lucía visitaba aquel lugar, el viento soplaba distinto, trayendo consigo el aroma de flores silvestres que no crecían en ninguna otra parte del valle. Era como si la naturaleza misma conspirara para mantener vivo aquel recuerdo de amor. El rancho no era abandonado por completo. Algunos jornaleros acudían de vez en cuando para cuidar el ganado que aún pastaba en los potreros. Pero ninguno de ellos se atrevía a quedarse después del anochecer. Decían que las sombras allí tenían forma, que los murmullos se confundían con voces y que en ciertas noches de luna llena podían verse dos siluetas abrazadas junto al portón principal. Lucía no tenía miedo. Al contrario, sentía que había sido elegida para desentrañar aquella historia oculta. Cada paso dentro del rancho era como caminar sobre un sendero invisible que la guiaba hacia una verdad que todos habían preferido callar. Algo dentro de ella la impulsaba a seguir, como si las cartas no hubieran llegado a sus manos por casualidad. Ese primer encuentro con el baúl de cartas cambió para siempre la vida de Lucía. A partir de ese día, el rancho dejó de ser un simple lugar abandonado para convertirse en su misión.
Ella no sabía aún que, al desenterrar los secretos de aquel amor prohibido, también desataría fuerzas capaces de transformar no solo su destino, sino el de todo el pueblo. Las noches siguientes, Lucía regresó al rancho con una linterna en mano y el corazón latiendo al ritmo de un tambor lejano. El silencio era tan profundo que hasta el crujido de la madera bajo sus pasos parecía una confesión. La joven llevaba consigo las cartas, incapaz de dejarlas atrás. Cada palabra escrita parecía resonar en su mente como un eco del pasado, llamándola a continuar descubriendo más. Sentía que debía honrar aquel amor prohibido que se había escondido en la penumbra del tiempo. En el pueblo, algunos comenzaron a murmurar sobre sus visitas frecuentes al rancho. Los vecinos la miraban con curiosidad y cierto temor, como si revivir aquella historia pudiera despertar viejas heridas. Su madre, preocupada, le advirtió que no se involucrara demasiado con los recuerdos de otros. Pero Lucía no podía apartar la sensación de que, de alguna manera, aquel secreto estaba ligado a su propia vida. Una tarde, mientras exploraba la sala principal, encontró un retrato oculto detrás de un armario. Era la imagen de una mujer de mirada intensa y un hombre de porte distinguido. Ambos parecían mirarse con un afecto que ni la pintura había podido disimular. Lucía supo de inmediato que ellos eran los protagonistas de las cartas. Sus rostros eran un reflejo de todo lo que había leído: pasión, miedo y un amor condenado a vivir en silencio. El nombre de la mujer apareció en una de las cartas más desgarradoras: Isabel. Ella hablaba con ternura de un hombre llamado Alejandro, alguien que parecía pertenecer a una familia poderosa y estricta. Cada línea escrita por Isabel desbordaba valentía, pero también dolor. Amaba sin pedir permiso, desafiando las normas de su época, aunque sabía que ese amor la llevaría a un destino trágico. Alejandro, en cambio, escribía con una mezcla de ternura y desesperación. En sus cartas hablaba de sacrificios, de la imposibilidad de desafiar por completo a su familia, pero también de la certeza de que Isabel era el amor de su vida. «Prefiero una vida breve contigo que una eternidad sin ti», escribió en una de las páginas que Lucía sostuvo con manos temblorosas. Con cada descubrimiento, Lucía sentía que el rancho vibraba de una manera distinta. El aire se volvía más espeso, como si las emociones reprimidas durante décadas se liberaran poco a poco. Una noche, al encender una vela en la cocina, creyó ver el reflejo de Isabel en el vidrio de la ventana. No fue un susto, sino una sensación de compañía, como si la mujer quisiera agradecerle por leer sus memorias. El rancho parecía cobrar vida bajo la presencia de Lucía. Los pájaros regresaban al patio, las flores silvestres crecían en rincones olvidados, y hasta el agua del pozo volvió a tener un brillo cristalino. Los lugareños comentaban que algo estaba cambiando en la vieja propiedad, aunque no sabían explicar qué. Para Lucía todo era claro. El amor, incluso oculto, tenía el poder de renacer con fuerza. Una tarde de tormenta, mientras el cielo rugía con truenos, Lucía decidió leer en voz alta una de las cartas de Alejandro. Sentada en la sala principal, las palabras se mezclaban con el sonido de la lluvia golpeando el techo. Al pronunciar el último párrafo, un rayo iluminó la habitación y por un instante creyó ver la silueta de una pareja abrazada en la esquina. Sus cuerpos parecían formados por la misma luz. El miedo se mezcló con un sentimiento profundo de respeto. Comprendió que las almas de Isabel y Alejandro seguían allí, custodiando el rancho y su historia. No buscaban asustarla, sino ser recordados. Lucía, con lágrimas en los ojos, prometió en voz baja que jamás permitiría que su amor quedara enterrado en el olvido. El pueblo, sin embargo, no compartía su entusiasmo. Los rumores crecieron y algunos decían que Lucía estaba perdiendo la razón. Otros aseguraban que el rancho la había embrujado. Pero para ella, cada carta y cada visión eran pruebas de que lo que hacía tenía un propósito. No buscaba convencer a nadie, solo descubrir la verdad completa.
Con el paso de los días, Lucía notó que las cartas seguían un orden oculto, como si fueran piezas de un rompecabezas. Algunas hablaban de noches de luna en el jardín, otras de planes para escapar juntos. Había menciones a un lago cercano, un sitio que parecía ser su refugio secreto. Lucía decidió que debía ir allí, convencida de que el agua guardaba una parte esencial de la historia. Antes de partir, pasó la noche en el rancho para reunir valor. El viento soplaba fuerte y las sombras parecían bailar en las paredes. En sueños, Lucía vio a Isabel mirándola con dulzura y diciéndole: «No temas, hija, la verdad te hará libre». Despertó con el corazón agitado, pero también con una certeza: debía seguir el rastro, aunque el camino fuera doloroso. Al amanecer, salió hacia el lago siguiendo las descripciones de las cartas. El camino estaba lleno de espinas y ramas secas, pero ella avanzaba con firmeza. Cada paso la acercaba más a un destino que aún no comprendía del todo. Sabía que no buscaba solo una historia, sino también un espejo de su propia alma. El lago apareció ante sus ojos como un espejo inmenso, rodeado de árboles antiguos. El agua reflejaba el cielo gris, pero parecía contener secretos en su profundidad. Lucía se arrodilló en la orilla y dejó que sus dedos tocaran la superficie fría. Fue entonces cuando vio algo brillar bajo el agua, un objeto escondido, quizás la clave final del amor que el rancho había guardado durante tantos años. El corazón de Lucía latía con fuerza, presintiendo que estaba a punto de abrir un capítulo que cambiaría todo. No solo descubriría lo que había pasado con Isabel y Alejandro, sino que también enfrentaría la verdad sobre sí misma y el destino que la esperaba en el rancho. El secreto estaba a punto de salir a la luz y el amor prohibido volvería a respirar entre los vivos. Lucía no dudó en sumergir las manos en el agua helada del lago, sintiendo cómo las corrientes parecían resistirse a entregarle el secreto. Sus dedos tocaron algo duro, cubierto de lodo y raíces. Con esfuerzo, logró sacar un pequeño cofre metálico oxidado, sellado con un cierre que apenas se sostenía en pie. El corazón le palpitaba con fuerza, como si cada latido marcara la cercanía de una revelación que cambiaría su destino para siempre. Se sentó en la orilla, empapada y temblando, y con una piedra rompió el cierre corroído. El sonido metálico resonó en el silencio del bosque, casi como un lamento. Al abrir el cofre, encontró dentro un conjunto de joyas antiguas, un pañuelo bordado con iniciales y un diario cuidadosamente protegido en cuero. El diario tenía las letras IA grabadas en la tapa, y Lucía supo de inmediato que pertenecía a Isabel. Con manos temblorosas, abrió la primera página donde Isabel relataba en detalle cómo conoció a Alejandro. Describía la primera mirada compartida en una fiesta del pueblo, los bailes furtivos bajo las luces de las velas y la certeza de que, desde aquel instante, estaban destinados a amarse en silencio. Lucía podía sentir la pasión y la inocencia de aquella confesión, como si el pasado cobrara vida en sus propios ojos. Página tras página, Isabel narraba los encuentros secretos en el rancho. Hablaba de las caricias rápidas, de las despedidas dolorosas y de la presión constante de una sociedad que jamás aceptaría su unión. Cada palabra estaba impregnada de nostalgia y esperanza, como si cada línea fuera un suspiro atrapado en el papel. Lucía lloró al reconocer que aquel amor había sido tan puro como trágico, pero no todo en el diario era dulzura. Isabel escribía también sobre amenazas, sobre la vigilancia de la familia de Alejandro y el peligro de que su romance fuera descubierto. Había menciones a cartas interceptadas y advertencias recibidas en la oscuridad. El diario revelaba un mundo donde el amor y el miedo caminaban juntos, obligándolos a vivir en sombras para protegerse. Lucía sintió que las palabras tenían un peso especial, como si Isabel hubiera escrito no solo para Alejandro, sino para alguien en el futuro que pudiera comprenderla.
Era como si el diario hubiera esperado décadas para encontrar las manos correctas. La joven entendió que había sido elegida no por casualidad, sino porque su destino estaba entrelazado con esa historia olvidada. Al caer la tarde, regresó al rancho con el diario bajo el brazo. El lugar parecía recibirla con un silencio más solemne, como si supiera que ella llevaba consigo una parte vital de su memoria. Encendió una vela en la sala principal y comenzó a leer en voz alta los pasajes del diario, como si al pronunciarlos devolviera la vida a los amantes que una vez caminaron por esos pasillos. Mientras leía, la llama de la vela tembló con fuerza y Lucía sintió que no estaba sola. El aire se volvió más cálido y en la penumbra creyó distinguir la silueta de Isabel, con un vestido blanco y una expresión serena. No hubo miedo en su corazón, sino un extraño consuelo. Era como si el espíritu de Isabel quisiera acompañarla en su misión de desenterrar la verdad. En una de las últimas páginas, Isabel relataba el plan más arriesgado: huir con Alejandro a tierras lejanas, cruzando montañas y dejando atrás todo lo conocido. Había fechas escritas, promesas selladas en lágrimas y la esperanza de comenzar una vida juntos, lejos del juicio del pueblo. Pero el diario terminaba bruscamente con la última frase inconclusa: si mañana no logro escapar, temo que... El resto de la hoja estaba rota. Ese fragmento incompleto quemaba en la mente de Lucía. ¿Qué había pasado aquella noche? ¿Quién o qué los había detenido? La ausencia de respuestas era tan pesada como el silencio del rancho. Ella supo que debía seguir investigando, porque la verdad estaba oculta en algún rincón de esas tierras, esperando a ser descubierta. Los días siguientes, Lucía dedicó cada momento libre a descifrar pistas en las cartas y en el diario. Encontró menciones de un viejo capataz del rancho, un hombre llamado Don Ramiro, que había servido como guardián de muchos secretos. Aunque ya había muerto, se decía que sus descendientes aún vivían en el pueblo. Tal vez ellos conocían la parte de la historia que nunca se escribió. Decidida, Lucía comenzó a preguntar en el mercado y en la plaza por la familia de Don Ramiro. Algunos se mostraban reticentes, otros se persignaban como si mencionar el nombre trajera mala suerte. Finalmente, una anciana le indicó que los nietos del capataz vivían en una casa al borde del valle, lejos del bullicio. Lucía comprendió que ese sería su próximo destino. Esa noche, mientras dormía en el rancho, soñó con Alejandro cabalgando bajo la luna, su rostro marcado por la angustia. En el sueño, él extendía la mano hacia ella, como pidiendo ayuda. Al despertar, el eco de su voz resonaba en su mente. Encuentra la verdad antes de que el silencio nos consuma para siempre. Lucía supo que no podía detenerse. El diario, las cartas y las visiones formaban un rompecabezas que aún faltaba completar. Y mientras el viento golpeaba las ventanas del rancho, Lucía se prometió a sí misma que llegaría hasta el final, sin importar los riesgos, porque sabía que aquel secreto no era solo una historia ajena, sino un legado que había elegido habitar en su propia vida. Al amanecer, Lucía emprendió el camino hacia la casa donde vivían los descendientes de Don Ramiro. El sendero era largo y polvoriento, bordeado por encinas que parecían inclinarse con el peso del tiempo. Cada paso levantaba un murmullo de hojas secas, como si la naturaleza misma acompañara su búsqueda. Con el diario apretado contra su pecho, sentía que llevaba consigo no solo un objeto, sino un puente entre el pasado y el presente. La casa estaba aislada, construida de madera desgastada y rodeada de un jardín descuidado. Allí vivía una familia discreta que prefería mantenerse al margen de los rumores del pueblo. Cuando Lucía tocó la puerta, una mujer anciana de ojos grises la miró con cautela. Su rostro reflejaba la sabiduría de generaciones enteras y en su mirada había algo más: el reconocimiento de quien guarda secretos. Lucía explicó con voz firme quién era y lo que había encontrado en el rancho.
La anciana, que se presentó como Mercedes, la escuchó en silencio. Durante unos segundos no dijo nada, hasta que finalmente suspiró y la invitó a entrar. El interior de la casa olía a hierbas secas y a madera vieja, un aroma que transmitía tanto calma como melancolía. Mercedes le habló de su abuelo, don Ramiro, y de cómo había sido testigo de la historia de Isabel y Alejandro. Según contó, Ramiro había intentado proteger a los amantes, brindándoles refugio en el rancho y manteniendo en secreto sus encuentros. Sin embargo, también había sido advertido por la familia de Alejandro, que lo amenazó con consecuencias si seguía encubriendo aquella relación. Mi abuelo decía que el amor de ellos era tan fuerte que ni la muerte podía romperlo, murmuró Mercedes, con los ojos brillantes por recuerdos que no eran suyos, pero que había heredado como una carga. Él fue quien vio la última noche en que intentaron huir. Me confesó que jamás pudo olvidar lo que ocurrió. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Con voz temblorosa, Lucía preguntó qué había pasado aquella noche. Mercedes tardó en responder, como si las palabras pesaran demasiado. Finalmente, contó que Alejandro había sido interceptado en el camino por hombres enviados por su propia familia. Lo golpearon hasta dejarlo casi inconsciente y fue llevado de regreso a la hacienda de los suyos. Isabel, al descubrirlo, quedó atrapada en el rancho, llorando desesperadamente. La anciana relató que Isabel no se resignó. Pasó días esperando una señal de Alejandro, escondida en los pasillos del rancho. Pero lo único que recibió fueron cartas rotas, interceptadas y devueltas como burla cruel. Su dolor se convirtió en silencio y su vida se apagó poco a poco, como una vela consumida por la tristeza. Nadie supo dónde descansaron finalmente sus restos. Lucía escuchaba con el alma encogida, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. Todo lo que había leído en el diario cobraba sentido, pero aún quedaba una pregunta: ¿qué había sido de Alejandro? Mercedes confesó que su abuelo creía que él había sido enviado lejos, forzado a casarse con alguien de su clase, y que nunca volvió al valle. El corazón de Lucía se llenó de compasión. Comprendió que aquella historia no era solo un relato romántico, sino un testimonio de injusticia y dolor. Isabel y Alejandro no habían perdido la vida por accidente, sino por la crueldad de un sistema que no permitía amar fuera de sus reglas. Esa revelación encendió en Lucía una furia tranquila, un deseo de justicia, aunque llegara demasiado tarde. Antes de despedirse, Mercedes entregó a Lucía un objeto envuelto en un pañuelo bordado, un medallón antiguo que había pertenecido a Isabel. En su interior, una diminuta pintura mostraba el rostro de Alejandro, pintado con delicadeza. «Esto es lo único que quedó de ella en nuestras manos», dijo Mercedes. «Quizás tú seas la indicada para darle un nuevo sentido». De regreso al rancho, Lucía apretaba el medallón entre sus manos como si fuera una llama que ardía. Sentía que Isabel la acompañaba, susurrándole al oído que aún había más por descubrir. El viento soplaba fuerte y las montañas parecían observarla con atención, como testigos silenciosos de un amor que aún buscaba su desenlace. Esa noche, Lucía se sentó en el salón principal del rancho y colocó el medallón sobre la mesa junto a las cartas y el diario. El conjunto parecía formar un altar improvisado, un santuario de memorias que habían resistido al tiempo. Encendió una vela y al hacerlo, sintió que la casa entera respiraba, como si se preparara para revelar algo más. De pronto, un murmullo llenó la habitación. No eran voces claras, sino un susurro que se confundía con el viento. Lucía cerró los ojos y escuchó con atención. Entre el murmullo creyó distinguir el nombre de Alejandro, repetido una y otra vez, como un eco que pedía redención. Su piel se erizó, pero su corazón se mantuvo firme. Convencida, decidió que no bastaba con conocer la tragedia. Debía buscar el final verdadero, descubrir qué había ocurrido con Alejandro y, sobre todo, darle un descanso a Isabel. El rancho había guardado el secreto por demasiado tiempo,
y Lucía estaba dispuesta a abrir todas las puertas, aunque eso significara desafiar al mismo silencio que lo protegía. Lucía despertó antes del amanecer con la sensación de que alguien la había llamado por su nombre en medio de la noche. El rancho estaba en silencio, pero en su corazón latía un rumor insistente, como un tambor lejano que no la dejaba descansar. Se levantó, encendió un candil y se dirigió al salón donde había dejado el medallón. Allí, sobre la mesa, notó que el objeto brillaba con una luz tenue, como si respirara por sí mismo. Tomó el medallón entre sus manos y sintió un calor extraño recorrerle los dedos. Cerró los ojos y por un instante escuchó claramente la voz de un hombre que susurraba: «No la olvides». La voz era firme, melancólica, y Lucía comprendió que pertenecía a Alejandro. La revelación la estremeció, pero también le dio fuerzas. Sabía que debía continuar, que el rancho aún tenía más por revelar. Al salir al patio, el cielo comenzaba a teñirse de tonos rojizos. El aire estaba impregnado de una calma extraña, como si las montañas se hubieran detenido para observarla. Lucía recordó las palabras de Mercedes y la pista sobre el destino de Alejandro. Decidió que debía investigar en los archivos antiguos del pueblo, donde quizás encontraría algún registro olvidado de su vida. Ese mismo día, bajó al pueblo y se dirigió a la vieja biblioteca municipal. El edificio era pequeño, con estantes cargados de libros y papeles amarillentos. El bibliotecario, un hombre mayor de mirada curiosa, la recibió con amabilidad y sorpresa al escuchar su petición. «Pocos buscan los nombres de esa familia», dijo en voz baja, como si temiera que las paredes escucharan. Después de horas revisando documentos, Lucía encontró un registro de matrimonio. Alejandro había sido casado a la fuerza con la hija de un hacendado de otra región. El papel estaba sellado con la fecha exacta en que Isabel había escrito su última entrada en el diario. Aquella coincidencia le heló la sangre. Esa boda había sido la sentencia definitiva de su amor. Con lágrimas en los ojos, Lucía imaginó a Alejandro obligado frente a un altar, pronunciando votos que jamás salieron de su corazón. El documento no decía nada más, pero en los márgenes había una nota hecha a mano. Partió al norte días después. Esa frase se convirtió en una nueva clave, un camino que debía seguir para conocer su verdadero destino. De regreso al rancho, Lucía sintió que el viento soplaba con más fuerza, como si los espíritus quisieran advertirle de algo. Esa noche, al abrir el diario, un papel oculto entre las páginas cayó al suelo. Era una carta nunca enviada, escrita por Alejandro a Isabel. En ella confesaba su desesperación, su impotencia y su promesa de regresar algún día por ella. La carta estaba manchada de lágrimas secas y las palabras parecían grabadas con dolor. Alejandro hablaba de un viaje forzado hacia tierras lejanas, de vigilantes que lo escoltaban y de su determinación de no dejar que el tiempo borrara lo que sentía. «Aunque me arranquen de tu lado, siempre volveré al rancho, donde vive nuestro amor», escribió. Lucía apretó la carta contra su pecho y sintió un torbellino de emociones. El rancho, comprendió, no solo era el testigo de un amor perdido, sino también la promesa de un regreso que nunca se cumplió. Cada rincón de aquella casa estaba impregnado de la espera de Isabel. De noches solitarias mirando hacia las montañas, aguardando a un hombre que nunca pudo volver. Al mirar por la ventana, la luna llena iluminaba el patio con un resplandor plateado. Lucía creyó ver la silueta de una mujer junto al pozo, vestida de blanco, con el rostro inclinado hacia el suelo. Su respiración se agitó, pero no apartó la mirada. La figura se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un susurro: «Encuéntralo». Esa visión reafirmó su convicción. Isabel no descansaba porque su historia estaba incompleta. Alejandro había desaparecido, borrado por la voluntad de su familia, y solo recuperando su rastro podrían cerrarse las heridas abiertas en el rancho.
Lucía comprendió que debía seguir las huellas al norte, donde los registros indicaban que él había sido enviado. Los días siguientes se dedicó a preparar su viaje. Consultó mapas, habló con ancianos del pueblo y reunió provisiones. Cada paso de su preparación era acompañado por señales: pájaros que se posaban en el portón, luces que titilaban en las habitaciones vacías y una sensación constante de que Isabel la observaba, dándole fuerzas. Antes de partir, se arrodilló frente al altar improvisado que había creado con el diario, las cartas y el medallón. Encendió una vela y juró en voz alta que no se detendría hasta conocer el final de la historia. «Prometo traer paz a tus recuerdos», dijo con firmeza. La llama de la vela se inclinó hacia ella, como si el rancho aprobara su promesa. Al amanecer, con el cielo aún cubierto de estrellas, Lucía montó un caballo prestado y emprendió el camino hacia el norte. Las montañas quedaban atrás, silenciosas, mientras el rancho la observaba como un guardián eterno. En su corazón llevaba la certeza de que el viaje no sería fácil, pero también la esperanza de que, al final, Isabel y Alejandro encontrarían descanso a través de su búsqueda. El camino hacia el norte era arduo y solitario, con senderos polvorientos que serpenteaban entre colinas interminables. Lucía avanzaba con el corazón lleno de preguntas y el eco de las cartas aún vibrando en su mente. Cada paso de su caballo parecía acercarla no solo a la verdad, sino también a un destino que aún no alcanzaba a comprender. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo el murmullo de voces antiguas. Durante las noches acampaba bajo las estrellas y sentía que el silencio se llenaba de presencias invisibles. A veces, al cerrar los ojos, escuchaba risas lejanas, pasos que se desvanecían o suspiros que parecían rozar su piel. Lejos de asustarla, esas manifestaciones la fortalecían. Sabía que Isabel la acompañaba, que su espíritu la guiaba por caminos desconocidos. En una posada del camino, Lucía preguntó a los ancianos del lugar por registros antiguos de hacendados del norte. Algunos callaron, otros fingieron no recordar. Pero uno de ellos, un hombre de barba blanca y mirada profunda, le confesó haber escuchado sobre un joven llamado Alejandro que llegó hacía muchas décadas, escoltado y triste. Sus palabras confirmaron que estaba en la ruta correcta. El anciano relató que Alejandro no era feliz. Vivió en tierras ajenas, casado con una mujer a la que no amaba y trabajando bajo la vigilancia de hombres de su familia. Sin embargo, también decía que se le veía pasear solo por las noches, mirando hacia el sur con una nostalgia que parecía devorarlo. «Nunca dejó de pensar en alguien», murmuró el viejo, mientras Lucía sentía que las lágrimas le ardían en los ojos. Con renovada determinación, siguió su viaje hacia la hacienda mencionada. El paisaje cambiaba. Las colinas se abrían en llanuras vastas, los cielos parecían más inmensos y el aire más pesado. Al llegar, encontró las ruinas de lo que había sido una majestuosa propiedad, ahora devorada por la maleza y el abandono. Era un lugar cargado de fantasmas. Explorando entre los muros caídos, descubrió una capilla en ruinas. En su interior aún quedaban bancos quebrados y vitrales rotos que dejaban pasar la luz del atardecer. Allí, grabado en una de las paredes, leyó un nombre: Alejandro. La inscripción estaba acompañada de una fecha y un corazón tallado, como una confesión desesperada que el tiempo no pudo borrar. El hallazgo estremeció a Lucía. Aquello era prueba de que Alejandro había seguido amando hasta el final. Imaginó al hombre solo, tallando su nombre en piedra como único testimonio de una pasión que nunca pudo consumarse. El eco de su sufrimiento resonaba aún entre esas paredes olvidadas. Lucía sintió que debía seguir escarbando, porque aún quedaba más por descubrir. Buscando en las casas cercanas, conoció a una mujer mayor llamada Clara, descendiente de los sirvientes que habían trabajado en aquella hacienda.
Clara, con voz cansada pero firme, le reveló que Alejandro murió joven, consumido por la tristeza. Nunca dejó de escribir cartas, aunque nadie sabía si alguna vez las envió. Al morir, pidió que lo enterraran mirando hacia el sur, hacia el valle donde había dejado su corazón. Lucía sintió un nudo en la garganta al escuchar aquellas palabras. Comprendió que la vida de Alejandro había sido un eco constante de pérdida y esperanza. Isabel lo esperaba en el rancho y él, aunque lejos, nunca dejó de pertenecer a ese lugar. La tragedia no estaba en que murieron, sino en que la distancia los condenó a vivir separados hasta el último aliento. Esa noche, Lucía soñó con Alejandro. Lo vio joven, de pie en la capilla, con el rostro marcado por la melancolía. En su sueño, él le entregaba una carta sellada y le pedía que la llevara a Isabel. «Ella debe saber que nunca la olvidé», susurró con voz quebrada. Al despertar, Lucía comprendió que había recibido una misión más grande de lo que imaginaba. Al día siguiente, Clara le mostró un cofre pequeño guardado por generaciones. Dentro había cartas nunca entregadas, escritas por Alejandro en sus últimos años. En ellas hablaba de su amor eterno, de su deseo de regresar y de su certeza de que sus almas estarían unidas algún día en el rancho. Era un tesoro de dolor y ternura. Lucía tomó esas cartas con el mismo respeto con el que se sostiene una reliquia sagrada. Cada palabra parecía vibrar en el aire, llenando de vida el lugar. Era como si Alejandro mismo hablara a través de las páginas. La joven supo que debía llevarlas de regreso al rancho, para que Isabel finalmente recibiera lo que había esperado durante toda su existencia. De regreso al valle, cada paso de su caballo resonaba como un juramento. Sentía que el viento la impulsaba, que la tierra misma quería cerrar la herida que había permanecido abierta durante tanto tiempo. El rancho la esperaba, y con él la culminación de una historia de amor que había sobrevivido a la muerte y al olvido. Cuando finalmente divisó los muros de adobe y las tejas rojas, su corazón se estremeció. Tenía en sus manos las cartas de Alejandro, el diario de Isabel y el medallón que los unía. Todo estaba listo para que el rancho hablara una vez más y para que Lucía cumpliera la promesa de dar descanso a dos almas que habían amado más allá del tiempo. Lucía regresó al rancho al atardecer con las cartas de Alejandro bien guardadas en su bolso. El cielo estaba teñido de tonos rojos y violetas, y el viento soplaba con una fuerza inusual, como si presintiera la magnitud del momento. Cruzó el portón oxidado y sintió que las paredes de adobe la recibían con un susurro antiguo. Era como si la casa entera esperara el regreso de aquellas palabras que habían sido arrebatadas al destino. Encendió velas en la sala principal, colocando sobre la mesa el diario de Isabel, el medallón y las cartas recién encontradas. El ambiente se volvió solemne, casi sagrado, y la luz parpadeante iluminaba las fotografías descoloridas en las paredes. Cada objeto parecía vibrar con vida propia, formando un altar de memorias destinadas a reencontrarse. Lucía sintió un estremecimiento recorrerle la piel. Con voz temblorosa, comenzó a leer en voz alta la primera carta de Alejandro. Sus palabras hablaban de amor, de dolor y de una esperanza que jamás se apagó. La sala se llenó de un silencio expectante y de pronto la llama de las velas se inclinó hacia ella como si una brisa invisible recorriera el lugar. Lucía comprendió que Isabel estaba allí, escuchando cada palabra. Mientras avanzaba en la lectura, lágrimas rodaban por sus mejillas. El dolor de Alejandro era tan profundo que parecía atravesar las páginas y llegar a su propio corazón. Describía noches interminables, sueños interrumpidos y la visión constante del rancho en su memoria. Confesaba que nunca dejó de ver a Isabel en cada luna llena, aunque la distancia lo consumía. De pronto, un murmullo llenó la habitación. No era viento ni crujido de madera, sino un suspiro suave, como el de alguien que recibe consuelo.
Lucía alzó la vista y creyó ver la silueta de Isabel de pie junto a la mesa, con el rostro bañado en lágrimas de gratitud. Sus labios se movían sin emitir sonido, pero su expresión era clara. Al fin escuchaba lo que había esperado durante toda su vida. Lucía continuó leyendo carta tras carta, y cada vez la atmósfera se volvía más intensa. En la última, Alejandro prometía que aunque no lograra volver en vida, su alma regresaría al rancho para unirse con la de Isabel. La promesa era tan fuerte que parecía grabada en las paredes. En ese instante, la casa entera crujió, como si reconociera la verdad de esas palabras. El suelo vibró suavemente y las velas se agitaron. Lucía cerró los ojos y sintió dos presencias claras a su alrededor. No había miedo, sino una paz profunda. Era como si Isabel y Alejandro se encontraran de nuevo, gracias a la voz que había devuelto sus palabras al aire. La joven lloró en silencio, consciente de que estaba siendo testigo de un reencuentro más allá de la muerte. El viento entró por las ventanas abiertas, pero no traía frío, sino una brisa cálida, perfumada, con aroma a flores silvestres. Lucía supo que era la señal de que Isabel y Alejandro habían cruzado juntos hacia el descanso. La opresión que siempre había sentido en el rancho comenzó a disiparse, y en su lugar quedó una calma serena. Durante largos minutos, permaneció arrodillada frente al altar improvisado, con la certeza de que había cumplido una misión que le había sido confiada. El rancho ya no parecía un lugar de sombras, sino un espacio sagrado donde el amor había resistido a la injusticia del tiempo. El silencio ya no era pesado, sino lleno de serenidad. Al levantarse, notó que el medallón brillaba con una luz suave, distinta a la de antes. Lo tomó entre sus manos y lo sintió ligero, como si la carga que guardaba hubiera desaparecido. Supo entonces que Isabel y Alejandro habían encontrado finalmente la paz que tanto les fue negada. Sus almas al fin descansaban unidas. Esa noche, Lucía durmió en el rancho con una tranquilidad que nunca había sentido. Los sueños fueron dulces. Vio a Isabel y Alejandro cabalgando juntos bajo la luna, libres, sonrientes, abrazados como siempre habían querido estar. Al despertar, el amanecer bañaba la casa con un resplandor dorado, como si la luz quisiera purificarlo todo. El pueblo comenzó a notar los cambios. Los rumores de apariciones cesaron, y quienes pasaban cerca del rancho decían sentir una paz inexplicable. Los campos volvieron a florecer, los animales pastaban tranquilos y hasta el aire parecía más liviano. Todos coincidían en que algo había cambiado. Aunque pocos sabían la verdad detrás de ese milagro silencioso, Lucía guardó con cuidado las cartas y el diario, no para esconderlos, sino para preservarlos como testimonio de un amor verdadero. Comprendió que su papel había sido ser el puente entre dos almas que necesitaban reencontrarse. Y aunque sentía nostalgia, también estaba llena de gratitud por haber sido parte de esa historia. Al mirar por última vez el rancho, entendió que ya no era un lugar de secretos dolorosos, sino un santuario del amor eterno. Se prometió volver siempre que necesitara recordar que incluso en medio de la tragedia, el amor tiene la fuerza de sobrevivir al tiempo y a la muerte. Y con el corazón en calma, Lucía salió por el portón, sabiendo que el rancho ya había cumplido su destino. Lucía regresó al pueblo con la serenidad de quien ha cerrado un ciclo, aunque en su interior sabía que su vida ya no volvería a ser la misma. Los vecinos la miraban con curiosidad, preguntándose qué había ocurrido en el rancho para que ahora irradiara tanta calma. Algunos la abordaban con preguntas, pero ella respondía solo con sonrisas y silencios. No necesitaba explicar nada. El rancho había hablado por sí mismo. En la plaza, los ancianos que antes la miraban con recelo comenzaron a saludarla con respeto. Era como si hubieran comprendido, sin necesidad de palabras, que ella había hecho lo que nadie se atrevió durante décadas: dar descanso a los recuerdos prohibidos.
Lucía se convirtió en una especie de guardiana de la memoria, aunque nunca buscó ese papel. Una tarde, decidió visitar a Mercedes para contarle lo que había sucedido. La anciana la recibió con lágrimas en los ojos, como si hubiera esperado toda su vida escuchar esas palabras. Mi abuelo siempre decía que alguien vendría a terminar lo que él no pudo, susurró. Lucía tomó sus manos y ambas compartieron un silencio profundo, cargado de gratitud. Mercedes le entregó una caja pequeña con objetos que habían pertenecido a Ramiro. Notas, llaves antiguas y un trozo de tela con las iniciales de Isabel bordadas. «Esto también te pertenece», dijo la anciana, «porque eres tú quien lleva su historia ahora». Lucía aceptó el regalo con humildad, consciente de la responsabilidad que implicaba. Con el paso de los días, comenzó a escribir en un cuaderno todo lo que había descubierto. No quería que el tiempo volviera a sepultar aquella verdad. Cada palabra que escribía era como un puente para las nuevas generaciones, un recordatorio de que el amor, aunque prohibido, tiene el poder de transformar la memoria de un pueblo. El rancho, entre tanto, se convirtió en un lugar diferente. Los jornaleros ya no lo evitaban al caer la noche. Al contrario, algunos comenzaron a reunirse allí para contar historias y compartir canciones. Decían que el ambiente era más liviano, como si las paredes hubieran dejado de llorar. Lucía asistía en silencio, observando cómo la vida regresaba poco a poco. Una noche clara, decidió regresar sola al rancho. Caminó por los pasillos iluminados por la luna y se detuvo frente al altar improvisado. Colocó sobre la mesa el nuevo cuaderno junto a las cartas y el diario. «Ahora todo está escrito», dijo en voz baja. En ese instante, una brisa suave recorrió la sala y la vela encendida parpadeó con dulzura. Lucía comprendió que Isabel y Alejandro seguían allí, pero ya no como almas atrapadas, sino como guardianes serenos. No había lamentos ni sombras, solo una presencia cálida que la envolvía. Sintió que el rancho se había transformado en un refugio, no solo para ellos, sino también para ella. El pueblo empezó a hablar del rancho del amor eterno. Jóvenes enamorados iban a dejar flores en el portón, y algunos decían sentir un calor inexplicable al entrar. Lo que antes era un sitio de miedo se convirtió en un lugar de esperanza. Lucía observaba aquellos gestos con una sonrisa, sabiendo que el legado de Isabel y Alejandro estaba más vivo que nunca. Una tarde, mientras descansaba en el patio del rancho, escuchó el sonido de una guitarra a lo lejos. Alguien del pueblo había comenzado a cantar una copla que hablaba de un amor imposible que venció a la muerte. Lucía sintió un nudo en la garganta. La historia ya no pertenecía solo a ella, sino a todos los que encontraban consuelo en ese recuerdo. Decidió entonces abrir las puertas del rancho a quien quisiera conocer la verdadera historia. No como un museo, sino como un lugar de encuentro, de memoria y de respeto. Contaba a los visitantes lo que había leído en las cartas, lo que había soñado y sentido en aquellas noches interminables. Cada relato era recibido con lágrimas y silencios reverentes. Con el tiempo comenzó a sentir que Isabel ya no le hablaba en sueños. No porque se hubiera ido, sino porque al fin descansaba. Alejandro tampoco aparecía en sus visiones, pero su amor se percibía en cada rincón del rancho. Lucía supo que había cumplido su misión, que había devuelto la paz a quienes tanto lo habían esperado. El rancho se convirtió en un símbolo para el pueblo, y su historia se transmitía de generación en generación. Los niños escuchaban fascinados, los ancianos asentían en silencio y los enamorados encontraban allí un recordatorio de lo que significa amar con el alma. Lucía se convirtió, sin proponérselo, en la voz de ese legado. Al mirar el horizonte desde el balcón del rancho, comprendió que su propia vida había cambiado para siempre. El secreto de amor ya no estaba oculto, sino vivo en cada palabra, en cada gesto y en cada recuerdo. Y mientras el viento acariciaba su rostro, Lucía cerró los ojos con serenidad, agradecida por haber sido elegida como guardiana de aquella historia inmortal.
El tiempo comenzó a pasar con rapidez en el pueblo, pero el rancho permanecía como un faro de memoria. Cada amanecer lo encontraba envuelto en una luz dorada que parecía bendecir sus paredes. Los visitantes llegaban con flores, canciones y oraciones, dejando pequeños recuerdos en los pasillos. El aire estaba impregnado de esperanza, como si aquel lugar hubiera renacido de sus cenizas. Lucía se dedicaba a cuidar el rancho con devoción. Barría los patios, reparaba puertas y plantaba flores silvestres en el jardín donde Isabel había soñado tantos encuentros. Su esfuerzo era más que una tarea. Era un homenaje a dos almas que habían amado más allá de la muerte. Cada rincón cuidado se transformaba en un acto de gratitud silenciosa. El pueblo, antes desconfiado, ahora la veía con orgullo. La llamaban la guardiana del rancho, aunque ella nunca buscó ese título. Jóvenes enamorados acudían a pedirle consejo, convencidos de que ella conocía los secretos del corazón. Lucía, con humildad, solo les decía: amen con verdad y no dejen que el miedo los separe. Un día recibió la visita de un grupo de estudiantes que querían conocer la historia. Ella los condujo por los pasillos, relatando con ternura las cartas de Alejandro y los sueños de Isabel. Los jóvenes escuchaban con atención, algunos con lágrimas en los ojos. Comprendieron que no era una simple historia romántica, sino una lección de vida. Las noches en el rancho habían cambiado. Ya no se escuchaban lamentos ni pasos invisibles. En su lugar había música, risas y canciones que resonaban en las paredes. Los jornaleros se reunían para contar anécdotas y algunos aseguraban ver luces danzando en el patio, como si Isabel y Alejandro se unieran a las celebraciones. Lucía comenzó a escribir un libro con todo lo que había descubierto. No quería que la memoria de los amantes volviera a quedar en silencio. Cada página narraba la pasión, la injusticia y el renacer de aquel amor eterno. Con cada palabra escrita, sentía que Isabel guiaba su pluma y Alejandro susurraba al oído. El libro se convirtió en un símbolo para el pueblo. Cuando finalmente fue leído en voz alta en la plaza, todos guardaron silencio reverente. Había lágrimas en los ojos de los ancianos y los niños escuchaban como si fuera un cuento mágico. Aquella noche, el cielo se iluminó con estrellas brillantes, como un regalo de los amantes desde la eternidad. En el altar del rancho, Lucía colocó el primer ejemplar del libro junto a las cartas y el medallón. El conjunto formaba un legado tangible, una prueba de que el amor verdadero trasciende los límites del tiempo. Se arrodilló y agradeció por haber sido elegida como testigo y narradora de aquella historia inmortal. Poco a poco, visitantes de otros pueblos comenzaron a llegar. Querían conocer el rancho del secreto de amor del que tanto se hablaba. Algunos venían por curiosidad, otros buscando esperanza para sus propias vidas. Todos se iban transformados, llevando consigo la certeza de que el amor verdadero es la mayor de las fuerzas. Lucía observaba con gratitud cómo el rancho se convertía en un puente entre almas. Ya no era un sitio de abandono, sino un espacio vivo, que acogía a quienes necesitaban recordar que el corazón tiene un poder inmenso. Cada visitante dejaba algo de sí, y a cambio, se llevaba un poco de la paz que ahora habitaba allí. Una noche especial, mientras el pueblo celebraba una fiesta en el patio del rancho, Lucía sintió una brisa cálida recorrer su rostro. Cerró los ojos y vio claramente a Isabel y Alejandro bailando juntos bajo la luna. Nadie más los veía, pero para ella fue suficiente. Sonrió con lágrimas de felicidad, sabiendo que su amor seguía vivo en cada celebración. El rancho ya no guardaba un secreto de dolor, sino un tesoro de amor compartido. Lo que había sido oculto durante décadas ahora brillaba a la vista de todos. Lucía comprendió que su misión estaba completa. Había devuelto la voz a quienes la habían perdido, y con ello había dado nueva vida a un pueblo entero. Los años empezaron a pasar, pero la historia seguía creciendo como una semilla fértil.
Nuevas generaciones conocían el relato y lo compartían en canciones y versos. El rancho se transformó en una leyenda, pero una leyenda llena de verdad. Lucía, en su madurez, lo contemplaba con orgullo y serenidad. Al mirar el horizonte desde el balcón, con el viento acariciando su cabello, comprendió que ella también era parte de la historia. El rancho no solo había guardado un secreto de amor, también la había transformado, enseñándole que el corazón puede ser puente entre el pasado y el presente, entre la vida y la eternidad. El tiempo transcurrió y el rancho se convirtió en un santuario donde el amor era recordado con respeto y ternura. Lucía, ya con el cabello cubierto de hilos plateados, seguía caminando por los pasillos como guardiana silenciosa de la memoria. Cada rincón seguía hablándole en susurros, pero ahora eran voces suaves, de paz, como canciones lejanas que acariciaban el alma. El rancho había cambiado, y también ella. Los niños del pueblo corrían por el patio, jugando entre las flores que crecían libres. Sus risas llenaban de vida aquel lugar donde antes reinaba el silencio. Los ancianos se reunían en los bancos de madera, contando la historia de Isabel y Alejandro como una lección de valentía y verdad. El rancho ya no pertenecía al pasado, era un puente vivo entre generaciones. Lucía escribió las últimas páginas de su libro, donde no solo relataba la tragedia de los amantes, sino también la transformación del pueblo. Cada palabra era un legado para que nadie olvidara que el amor puede resistir al tiempo, a la muerte y al olvido. Al cerrar el cuaderno sintió que su misión estaba completa. Había devuelto la voz a los que fueron silenciados. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, encontró un rosal florecido junto al pozo. Nadie lo había plantado, pero sus rosas rojas brillaban intensas bajo el sol. Lucía entendió que era un regalo de Isabel y Alejandro, un símbolo de su amor eterno. Se inclinó para tocar los pétalos y sintió un calor profundo en el corazón, como un abrazo invisible. El pueblo celebró la primera fiesta del amor eterno en el rancho, donde parejas jóvenes renovaban promesas y los mayores recordaban sus propias historias. Las paredes del viejo caserío resonaban con música, risas y oraciones. Aquella celebración se convirtió en tradición, y cada año el rancho volvía a brillar bajo la luz de las velas y las estrellas. Lucía observaba con emoción cada rostro iluminado por la esperanza. Comprendió que Isabel y Alejandro no habían amado en vano. Su historia había sembrado raíces en todos aquellos que escuchaban. El dolor se había transformado en enseñanza y la ausencia en presencia constante. Lo que nació como un secreto prohibido terminó convertido en un legado eterno. Una noche clara, Lucía soñó por última vez con los amantes. Los vio juntos, vestidos de blanco, tomados de la mano y caminando hacia el horizonte. Alejandro le sonrió con gratitud e Isabel le susurró: «Gracias, hija, por devolvernos la voz». Despertó con lágrimas de alegría, segura de que aquel era un adiós definitivo. Con los años, el libro de Lucía viajó más allá del pueblo. Personas de otras regiones llegaban para conocer la historia, llevando consigo el mensaje de un amor que había desafiado todas las barreras. El rancho se convirtió en un símbolo universal y su nombre resonaba en canciones, poemas y leyendas que cruzaban fronteras. Lucía envejeció rodeada de cariño. Nunca se casó, pero tampoco lo necesitó. Había encontrado su propio propósito en la misión que le fue confiada. El rancho era su familia, su refugio y su destino. Sus últimos días los pasó escribiendo cartas de agradecimiento, dejando instrucciones para que otros continuaran cuidando aquel lugar sagrado. Una mañana de primavera, Lucía partió en paz, mientras el sol bañaba el rancho con una luz dorada. El pueblo entero se reunió para despedirla y en su entierro, las campanas sonaron con un eco sereno. Colocaron sobre su tumba una rosa roja del jardín del rancho, símbolo del amor eterno que ella había custodiado.
Después de su partida, el rancho nunca volvió a sentirse vacío. Muchos afirmaban que, en las noches tranquilas, se veía la silueta de una mujer caminando por los pasillos con una lámpara en la mano. No era un fantasma de tristeza, sino la presencia serena de Lucía, cuidando el legado que había jurado proteger hasta el final. El pueblo decidió grabar en una placa de piedra la frase: "Aquí el amor venció al tiempo". Esa inscripción fue colocada en la entrada del rancho para que todo aquel que cruzara sus portones entendiera la grandeza de la historia que guardaban sus muros. Nadie volvió a olvidar el valor de Isabel, la fidelidad de Alejandro y la misión de Lucía. Con el paso de los siglos, el rancho se volvió leyenda y la leyenda se transformó en mito. Pero en cada palabra transmitida, en cada canción cantada bajo las estrellas, la esencia seguía intacta. El amor de Isabel y Alejandro, junto con la entrega de Lucía, vivía en cada generación como un faro eterno de esperanza. Y así, el rancho que un día guardó un secreto de amor se convirtió en un templo inmortal. Sus paredes ya no susurraban dolor, sino gratitud. Su tierra no respiraba lamentos, sino flores. Y en el corazón de todos los que lo visitaban brillaba la certeza de que el amor verdadero nunca muere, solo espera paciente hasta ser liberado por quienes creen en su fuerza. El rancho, que alguna vez fue un lugar de sombras y silencios, terminó convirtiéndose en el corazón palpitante de un pueblo entero. Su historia dejó de ser un secreto murmurando entre paredes de adobe para transformarse en un canto de esperanza. Isabel y Alejandro, separados en vida por la crueldad de la sociedad, encontraron en la memoria de Lucía la manera de reencontrarse. Y con ello, lograron que su amor no se extinguiera jamás. Lucía cumplió el papel que el destino le había asignado. Con valentía devolvió la voz a los que habían sido callados, rompiendo el velo de misterio que cubría al rancho. Su fe en la verdad y su entrega al amor hicieron posible que dos almas atrapadas pudieran descansar. Ella demostró que no se necesita ser protagonista de la historia para cambiarla. Basta con tener el valor de escuchar y recordar. El pueblo aprendió de aquella memoria. Comprendió que el amor no debe temer al juicio ni a las cadenas de la tradición. Los jóvenes miraban el rancho como símbolo de esperanza y los ancianos lo contemplaban como una lección tardía. Así, lo que antes fue un secreto prohibido se convirtió en el orgullo de todos, un legado que nadie quería perder. Cada rincón del rancho hablaba ahora con gratitud. Las flores crecían libres en el jardín, las aves cantaban en los corredores y la luz del amanecer llenaba los pasillos con un resplandor sereno. Lo que antes fue lugar de lamentos se transformó en un espacio donde el tiempo parecía detenerse para rendir homenaje al amor eterno. Lucía dejó escrito su testimonio en páginas que viajaron más allá del valle. Gracias a su voz, la historia cruzó fronteras y tocó corazones lejanos. Así, Isabel y Alejandro dejaron de ser solo un recuerdo local y se convirtieron en un ejemplo universal. Su amor inspiró canciones, poemas y relatos, recordando a todos que el corazón humano es capaz de desafiar incluso a la muerte. El rancho nunca volvió a estar solo. Los visitantes llegaban de todas partes, no por curiosidad morbosa, sino buscando inspiración y consuelo. Allí, bajo los muros viejos, cada persona encontraba un eco de sus propios anhelos. El rancho se convirtió en un espejo donde el alma se miraba y comprendía que la verdadera fuerza de la vida es amar sin miedo. Los días de oscuridad quedaron atrás. Ahora, cuando el viento soplaba entre las montañas, traía consigo un murmullo dulce, como un suspiro de agradecimiento. Isabel y Alejandro descansaban al fin, pero su esencia seguía acompañando cada paso de quienes cruzaban aquel portón. El amor había vencido al tiempo, y eso bastaba para que nada volviera a ser igual. El legado de Lucía tampoco fue olvidado.
Ella se convirtió en parte inseparable de la leyenda, la mujer que escuchó lo que otros ignoraron y que dio vida a lo que parecía perdido. En las noches tranquilas, algunos decían verla caminar por los pasillos con una lámpara encendida, cuidando el lugar como lo hizo en vida. Era la guardiana eterna de aquel secreto convertido en luz. La inscripción grabada en piedra en la entrada del rancho era clara: aquí el amor venció al tiempo. Esa frase no solo recordaba a los amantes, sino también a quienes se atrevieron a honrarlos. Se convirtió en un juramento silencioso para todos los que cruzaban sus puertas. Jamás permitir que el miedo volviera a apagar la verdad del corazón. Con el paso de los años, el rancho se volvió leyenda y la leyenda en mito. Pero en cada generación había alguien que repetía la historia con la misma emoción, asegurando que Isabel y Alejandro seguían vivos en cada palabra. El mito no borró la realidad, sino que la fortaleció, elevándola a la categoría de enseñanza eterna. El rancho ya no guardaba un secreto, sino un tesoro compartido. Cada visita era un acto de fe, cada mirada un reconocimiento de lo sagrado. La tragedia inicial se transformó en triunfo, porque lo que nació como un amor imposible terminó siendo ejemplo de libertad, verdad y entrega. Ninguna fuerza pudo silenciarlo para siempre. El pueblo prosperó bajo la sombra de esa memoria. Los jóvenes crecieron con la certeza de que el amor debía defenderse, y los mayores enseñaban a no repetir los errores del pasado. Todo lo que rodeaba al rancho parecía florecer, como si la tierra misma hubiera recibido el alivio de una herida finalmente cerrada. Lucía, Isabel y Alejandro se convirtieron en un mismo recuerdo, 3 nombres unidos en una sola historia. La joven guardiana, la mujer valiente y el hombre enamorado eran ahora parte de un mismo destino. Y aunque el tiempo siguiera avanzando, su esencia permanecía intacta, custodiada por las paredes que habían visto todo. Así, el rancho que un día fue sinónimo de dolor terminó siendo un canto de esperanza. Sus muros desgastados ya no lloraban secretos, sino que celebraban la fuerza de un amor eterno. En cada rincón habitaba la certeza de que la vida pasa, las generaciones cambian, pero el amor verdadero nunca muere. Solo espera el momento preciso para renacer con más fuerza que nunca.